Porque uno de los principales o de las principales luchas del ser humano es eso, es el poder y la autoridad. Las guerras se han generado por poder, para sentar la autoridad sobre comunidades, sobre personas, sobre pueblos. Hoy estamos en una lucha en ese sentido también. La guerra de Ucrania y Rusia es por poder, poder económico, poder político, ¿cierto? Por mantener la autoridad sobre un territorio, y eso es lo que ha pasado. Como familias no nos escapamos a eso, como personas, individuos no nos escapamos a eso, al poder y a la autoridad. Y es un juego de poderes lo que nosotros estamos viviendo. Y si no entendemos claramente el poder y la autoridad bajo la óptica de Dios, pues no nos vamos a poder mover muy bien en ese ámbito de nuestra vida. Porque queramos o no, estamos envueltos en esos conceptos. Como padres de familia, el Señor nos ha dado el poder y la autoridad sobre nuestros hijos para guiarlos, ¿cierto? Como personas dentro de la sociedad también nos ha dado poder y autoridad. Entonces vamos a analizar qué quiere Dios con eso y cómo nos movemos nosotros en cuanto al poder y la autoridad. Acompáñenme por favor a Lucas, al capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2, que nos dejan ver cómo Dios ve o qué es lo que Dios quiere. Lucas 9, 1, 2, qué es lo que quiere en su pueblo respecto al poder y la autoridad. Cuando lleguen, por favor, me lo dejan saber. Es tan solo el preámbulo de una gran explicación de lo que Dios quiere hacer con su pueblo, pero nos sirve como marco de texto para poder explicar o avanzar en la palabra del Señor. Dice, habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Padre del cielo, invocamos tu nombre y tu presencia. Te pedimos que estés aquí con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar, en nuestro corazón, y que tu presencia, como tú prometes, que si 2 o más invocan tu nombre, está con ellos. Queremos que estés con nosotros. Queremos que nos acompañes. Queremos que tu palabra nos guíe. Queremos que tu palabra produzca ese fruto de vida abundante que tienes para nosotros. Nos disponemos a escuchar tu voz. Nos disponemos, Señor, a poner atención a tu palabra y practicarla, obedecerla como corresponde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que el Señor, cuando llama a sus siervos, a sus discípulos, les da poder y autoridad. Y no solamente con los 12, más adelante también comisiona a otros 72, que no eran los 12 apóstoles únicamente, sino eran discípulos suyos, personas que estaban muy cercanas a él, y también les da poder y autoridad. Y ellos salen, van, hacen lo que Dios quiere y regresan felices, diciendo que se sienten muy contentos porque ven cómo Dios les ha dado el poder y la autoridad y el enemigo se sujetaba a ellos. Ahora, desde el contexto, desde el punto de vista del ser humano, el poder y la autoridad aquí en la tierra se basan bajo conceptos completamente diferentes a los nuestros. Me refiero a los nuestros como iglesia, como hijos de Dios. Entonces, bajo el concepto de la humanidad, el poder y la autoridad se basan en las condiciones sociales, en las condiciones económicas, en las condiciones culturales de las personas, entre otras, ¿cierto? Cuando una persona tiene dinero, generalmente adquiere poder y también tiene autoridad. Ese es el concepto del mundo. El poder y la autoridad desvirtuado bajo lo que el enemigo quiere que nosotros veamos. Dice el Señor que los gobiernos se señorean sobre las personas, no para beneficiarlos, sino al contrario, para oprimirlos. Y es la manera en que se utiliza el poder y la autoridad bajo el mundo. No sé, veo las caras como aburriditas. Ok. Yo dije, bueno, ¿qué pasó? Pero bajo el concepto del reino de los cielos, el poder y la autoridad se basan
en el propósito y en la intimidad con Dios. Eso es lo que podemos nosotros ver cuando el Señor comisiona a estas personas que estaban íntimamente ligadas a Él. Les da poder y autoridad con un propósito y por estar cerca al Señor. Eso es lo que nosotros vemos. Jesús vino comisionado por el Padre para cumplir un propósito. Vino con una misión. Y cuando nosotros hablamos de autoridad, tenemos que entender que Cristo vino comisionado con la autoridad de Dios. De la misma manera nosotros, cuando aceptamos la misión que Dios nos da o el propósito que Dios nos da, cuando abrazamos esa gran comisión, tenemos entonces la autoridad y tenemos el poder que Dios nos da. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Nosotros no caminamos por ahí bajo el criterio del mundo. Nosotros como creyentes tenemos poder y autoridad. Y si no somos conscientes de eso, no vamos a poder ejercer el poder y la autoridad que Dios nos da. Y eso lo podemos ver claramente en el desempeño de la iglesia en la sociedad. Lo hemos dicho otras veces y tenemos que decirlo con dolor nuevamente, que vemos que muchas veces las comunidades crecen, ¿cierto? Las iglesias crecen, cada vez se declaran más personas creyentes del Evangelio, pero cada vez vemos menos influencia de la iglesia sobre la sociedad. Porque es un análisis absolutamente claro para todo el mundo. No estamos aquí para decir, no, nosotros sí estamos transformando, esto es, mejor dicho, esto va a ser un jardín de rosas. Porque vemos que por el contrario, la palabra nos dice lo que va a pasar en los últimos tiempos, y lo leíamos el miércoles pasado y el domingo también, que en los últimos tiempos habrá gente con toda clase de pasiones mundanas y menos pegados de Dios. Egoísmo, avaricia, arrogancia, rebeldía. Eso quiere decir que la iglesia, o muestra que la iglesia no está influyendo. O sea, pareciera que no estamos caminando con el poder y la autoridad que debemos caminar, porque es necesario que lo hagamos. Para eso el Señor nos ha dado poder y autoridad. Es lo que tenemos nosotros que hacer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 28, voy a leerlo, dice Juan 8, 28, para los que les gusta anotar, dice: por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Y este verso nos muestra de dónde dependía ese poder y autoridad que tenía Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Porque nosotros analizamos el ministerio del Señor Jesús, y a diferencia de lo que dice Jorge Mario Bergoglio, fue un éxito. Fue un éxito. Completamente. Categórico, absoluto y rotundo. Tuvo poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre las personas, sobre los reinos. ¿Y a qué se debía ese poder y esa autoridad? A lo que él dice: sabrán que no hago nada por mi cuenta. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre, sabrán que soy yo, que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Nos está diciendo: yo estoy sujeto a Dios, yo soy obediente a Dios, yo estoy íntimo con Dios, he aceptado la comisión que mi Padre me ha dado, por eso tengo poder y autoridad. Y nosotros somos similares, como iglesia somos similares. Hemos sido llamados por Dios, hemos sido comisionados por Dios y nos ha dado poder y autoridad. Y tenemos que ejercer ese poder y esa autoridad, pero tenemos que mantenernos en la unión con el Padre, en la obediencia con el Padre. Cuando el Señor Jesucristo decía que Él no hacía nada por su propia cuenta, quería decir absolutamente nada. O sea, un ejemplo de obediencia absoluta, Jesucristo. Obediencia absoluta, siendo verdadero Dios. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Él era verdadero Dios, verdadero hombre también,
pero se sujetó a su Padre Celestial en todo, absolutamente en todo, dejándonos el ejemplo de esto. Y esto de que no hace absolutamente nada quiere decir que que Cristo estaba unido, perfectamente unido a nuestro Padre Celestial. Lo primero que nosotros tenemos que entender es eso, que para poder ejercer el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, porque sí nos ha dado poder y autoridad, tenemos que estar íntimamente ligados a Dios, pegados de Dios, confiando en Él, creyendo en Él, pidiéndole consejo a Él, haciendo lo que Él nos dice, diciendo lo que Él nos dice. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sí tenemos una autoridad que tiene potestad sobre nosotros y sí debemos caminar en el sentido que Él nos manda y hablar lo que Él nos pide. O sea, no se trata de hacer lo que yo quiera con tal de parecer una buena persona. No es esa relación que hoy nos quieren enseñar, de que es un estilo de vida. No, tenemos un Padre Celestial, un Rey poderoso que tiene una relación obligante con nosotros, que nos ha dado derechos, pero también nos ha dado deberes. Y muchas veces queremos los derechos, pero no queremos los deberes. Y por eso la gente está caminando como quiere caminar, porque no quiere los deberes de Dios. Yo quiero, Señor, tener derecho a la bendición. Yo quiero, Señor, tener derecho a la herencia del Padre, del oro y de la plata. Yo quiero tener derecho al que tiene una vida abundante para mí, a todos los derechos que tú me das. Pero los deberes no. Compartir el Evangelio no, eso es para otros. Evangelizar no, Señor. Comportarme como hijo de Dios no, Padre Celestial. Que de mi boca salga solo bendición, no. No seas tan exagerado, tan extremista. No, eso no es lo que Dios nos enseña. Poder y autoridad bajo la unidad perfecta con Dios. El Señor vino a mostrarnos una vida llena del poder del Espíritu Santo. El Señor vino a mostrarnos el ejemplo de cómo nosotros deberíamos caminar con Él. Mire en Lucas, vamos a volver al Evangelio de Lucas, esta vez al capítulo 3, verso 21 y 22, que marca el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con nosotros, pero por supuesto, porque es similar. ¿Nosotros qué somos como iglesia? El cuerpo de Cristo. Luego nosotros tenemos que caminar como Él caminó, hacer lo que Él hacía, o sea, representarlo con dignidad aquí en la tierra. Dignamente representar a nuestro Dios aquí en la tierra. Lucas 3, 21, 22. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Dice verso 22, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Después de esto, inicia el ministerio del Señor aquí en la tierra. Pero fíjese este dato relevante, este dato importante. Dice que se abrió el cielo. Y cuando dice que se abrió el cielo, no es como nosotros a veces decimos, sobre todo en estas épocas de invierno, en que se cierra y después como que se abre. Uno dice, se corrieron las nubes, está entrando un poquito del sol. Dice, ay, mire, se abrió el cielo tan bonito. No, se abrió el cielo desde el punto de vista literal. Y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. O sea, los cielos se abren cuando nosotros nos unimos con el Padre Celestial. No sé si usted se acuerda que cuando el Señor fue crucificado, también se abrieron los cielos. Dice que se rasgó el telón del lugar santísimo. ¿De dónde a dónde? De arriba abajo. De arriba abajo, del cielo a la tierra. Y cuando nosotros tenemos el poder de Dios, quiere decir que los cielos se han abierto y el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Sobre nosotros. Es lo mismo, el Señor nos ha dado la misma instrucción. Cuando los cielos se abren, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, cosas maravillosas suceden en la tierra. Yo traje una referencia en Isaías.
64:1-3 de Isaías dice: ojalá rasgaras los cielos y descendieras. ¿Qué pasaría con esto? Las montañas temblarían ante ti, como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua, así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos, y ante ti temblarían las naciones. Hiciste portentos inesperados cuando descendiste, ante tu presencia temblaron las montañas. Fíjese lo que pasa cuando viene Dios, cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene el poder de Dios, cuando se abren los cielos. Las naciones temblarían ante su nombre, los enemigos temblarían ante su nombre, habría portentos hechos por Dios. Todo esto es lo que pasa cuando los cielos se abren. El Señor mantuvo esa obediencia al Padre para que los cielos permanecieran abiertos. Vamos adelante, un poquito adelante, a decir que nosotros también, porque el Señor nos dijo, y cosas mayores harán ustedes. Nosotros como iglesia tenemos también la potestad dada por Dios. Eso no depende de nosotros, potestad dada por Dios de hacer obras poderosas. Pero tenemos que mantener, como Él mantuvo, la obediencia, la intimidad con Dios, la unidad con el Padre. El Padre y yo somos uno. Tenemos que ser uno con Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando el cielo se cierra? Dice en Deuteronomio 28:23, y cuando usted le dice las consecuencias del pecado y la desobediencia, cuando usted lee esa porcioncita, y vamos a leer solamente el verso 23, dice: sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como hierro. O sea, cuando nosotros rompemos la unidad con el Padre, espiritualmente, ¿qué pasa sobre nosotros? Se nos cierra el cielo y se nos cierra la tierra. Por eso es tan importante que nosotros tengamos unidad con Dios, obediencia a Dios. Por eso la iglesia está llamada a ser una iglesia santa. Una palabra que parece que hoy empieza a dejar de gustar mucho, que se hable de santidad. Cuando digo hoy, estoy hablando de hace muchos años también, ¿no? Recuerdo que en alguna oportunidad, recién empezamos el ministerio, una persona nos dijo como queja: pastor, es que ustedes solo predican de la santidad. ¿Y de qué predicamos entonces? ¿Qué hablamos si no es la palabra de Dios? La iglesia tiene que ser santa, porque Dios viene por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. No nos dejemos engañar. Luego nosotros, si queremos tener el cielo abierto y queremos tener resultado aquí en la tierra, tenemos que ser santos, andar como Él anduvo, en unidad al Padre, y veremos las maravillas de Dios. ¿Quiere ver maravillas en su vida, en su hogar, en su trabajo, en su salud? Obediencia al Padre. Entonces nosotros tenemos que caminar en obediencia a Dios, en santidad, y veremos las maravillas de Dios. La sangre de Cristo allá en la cruz del Calvario trató con nuestro pecado, nos limpia, nos reconcilia con el Padre, pero el poder, ¿quién nos lo da? El Espíritu Santo. El poder nos lo da el Espíritu Santo. Lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo. Se abrieron los cielos y vino sobre Él el Espíritu Santo y descendió sobre Él. Cuando tú decides vivir en santidad, cuando tú decides vivir en el reino de los cielos, en la cultura, recuerden que esto es una cultura, del reino de los cielos, el Espíritu Santo no solamente estará en ti, sino también estará sobre ti y recibirás poder. Recibirás poder. Dice en Lucas 4:14, solamente se lo leo como referencia, dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda la región. O sea, después de que fue bautizado, vino el Espíritu, él anduvo con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Su nombre fue conocido por toda la región. El Señor nos dice en Hechos 1:8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos,
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, nosotros tenemos que tener esa intimidad. Hemos sido comisionados por Dios. Ahora, una pregunta que yo sé que es un poco tonta, pero me ayuda a hacerme entender. ¿El Espíritu Santo ya vino? ¿Ya fue dado? O sea, ¿ya fue levantado Jesús de Nazaret? Porque la promesa era esa. Cuando Él sea llevado al cielo, el Señor enviará uno similar, el Consolador, el Paracletos, que estará con nosotros siempre. ¿Ya fue levantado Jesús a las alturas? O sea, el Espíritu Santo ya está aquí. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Cuando venga el Espíritu Santo, ¿quiénes recibirán poder? Nosotros, la iglesia, recibirá poder. Y cuando usted lee el capítulo 1 de Hechos, en el verso 1 dice, pero quédense cerca, quédense en Jerusalén. O sea, estén cerca, íntimos con Dios. Y cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder para ser testigos de Dios. Eso es una gran comisión, es un llamado importante que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Todas las personas, tenemos que ser claros en esto, todas las personas que han abierto su corazón, que han levantado su voz con sus manos para decir, abro mi corazón para ti, han sido comisionados por Dios para llevar el Evangelio. No solo algunos, todos nosotros. Si usted ha levantado su corazón a Dios, si usted le ha dicho, Señor, yo reconozco que tú eres Dios, reconozco que en tu sangre recibí perdón y recibí restauración, ha sido comisionado con Dios, por Dios, y ha recibido poder para llevar el Evangelio del reino de los cielos. Amén. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad, pero tenemos que tener cuidado. Recuerde que en la parábola del sembrador, el enemigo viene a robar la semilla. Y cuando usted ha sido comisionado por Dios, también el enemigo viene a robar, a tratar de robar el poder y la autoridad que Dios le ha dado a usted. Y esto es algo que todos creo hemos vivido, o estamos viviendo, o seguiremos viviendo, pero nos tenemos que enfrentar a esto. Dice, mire esta historia de Marcos, capítulo 6, verso 1 al 6. Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Dice, salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿En dónde estaba el Señor? En su tierra, ¿cierto? Entró a la sinagoga. ¿De dónde sacó tales palabras o tales cosas? Decían maravillados muchos que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí entre nosotros? Y estaban hablando de hermanas de carne, de hermanos de sangre. O sea, sus hermanos, los hijos de ¿quién? De José y de María. Él no fue el único, fue el primogénito, pero no fue el único. José y María tuvieron más hijos. O sea, estaba con las personas que lo habían conocido de niño, que conocían a su familia. Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo allí hacer ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. ¿A qué me refiero con que el enemigo quiere robar su poder y autoridad? Muchas veces las personas que nos conocen son los primeros que se van a oponer a su poder y autoridad. ¿Pero es que acaso yo no crecí con él? ¿Pero es que acaso en el colegio no tuvimos uno que otro disgusto? ¿Pero es que acaso no es una persona que nació como yo? ¿Acaso no fue mi compañero? ¿Acaso no es esto? ¿Acaso no es? Y el enemigo se va a levantar con voces de oposición sobre nuestra vida, sobre nuestro ministerio, sobre nuestro llamado. ¿Para qué? Para quitar el poder y la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. No deje que el enemigo le robe el poder y la autoridad, porque eso no depende de usted. ¿Depende de quién? El poder y la autoridad que usted tiene, ¿de quién dependen?
de Dios, del Espíritu Santo, del llamado que Dios le dio a usted. Aquí lo que le querían decir es, oiga, pero es que este jugó bolas con nosotros. De pronto tuvimos un otro sí con él. Lo que a nosotros nos dicen, porque nosotros sí pecamos, él no. Pero ¿acaso no una vez no peleamos con él? ¿Acaso no le escuché malas palabras a este hombre o esta mujer? Estoy hablando claramente de nosotros, no de Jesucristo. Vuelvo y digo, él nunca pecó, pero la gente quiere quitarnos la autoridad y el poder que Dios nos dio porque nos han conocido íntimamente y saben que hemos venido de la oscuridad y hemos sacado y hemos sido colocados en la luz. Y le estoy diciendo esto para que usted no se deje quitar el poder y la autoridad, porque no dependen de su pasado, dependen de su situación actual con Dios. Dios nos redimió, nos compró, nos limpió, nos perdonó y nos ha colocado junto con Él en lugares celestiales. Usted está comisionado con Dios con poder y autoridad. Y no depende de usted, vuelvo y digo. Es la gracia de Dios. Entonces tenemos que asumir la gran responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. La gracia comienza con el perdón de los pecados, pero es mucho más que perdón de pecados. La gracia opera en nosotros para vivir como Jesús vivió. ¿Y cuál es la responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos, como personas tenemos? Vivir como Jesús vivió. Jesús vivió para derrotar al enemigo. Jesús vivió para sanar enfermos. Jesús vivió para predicar el evangelio. Jesús vivió para mostrar la gloria de su Padre. Tenemos esa gran responsabilidad. ¿Se acuerda que decíamos queremos los derechos pero no queremos los deberes? Pues este es nuestro deber. Hemos sido comisionados por el Señor para llevar el evangelio y nos ha dado poder y autoridad. Acompáñenme al evangelio de Mateo. Lo quiero que lo leamos todos, por favor. Al capítulo 16, vamos a leer del verso 15 al 19. Es parte de lo que el Señor les está hablando con sus discípulos y dice, bueno, ¿quién dice la gente que yo soy? Y entonces los que son lejos de Él dicen que es esto, que es aquello, que es un profeta, que aquello. Pero lo importante es los que estamos cerca de Dios. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? Y esta respuesta es fundamental, porque con base en esa respuesta, vamos a ver que el Señor dice que con base en esa respuesta, en la declaración de Pedro, Él levanta la iglesia. Ya estamos, Mateo 16. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Ahí puede colocarle usted su nombre, porque usted reconoce que Jesús de Nazaret es el Cristo. ¿Sí o no? Amén. Entonces, dichoso tú, colóquele su nombre. Le está diciendo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esa declaración de fe, no sobre la persona, como se cree en otras creencias, no sobre Pedro específicamente, sino sobre la declaración de Pedro, sobre esta piedra, sobre esa base. ¿Cuál es la base? Que Jesús es Cristo. Sobre esa base edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, ¿a quién le ha dado Dios las llaves del reino de los cielos? A nosotros, a cada uno de nosotros, a los que sobre la base de la declaración estamos construyendo la iglesia. El Señor la ha construido sobre nosotros, Dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tenemos una gran responsabilidad, iglesia. Y no es que nosotros le demos órdenes a Dios, al contrario, Él nos está dando la orden a nosotros. Rompan en la tierra, construyan en la tierra, eso mismo haré yo en el cielo.
¿Quién tiene la responsabilidad aquí en la tierra de sembrar el reino de los cielos? Nosotros, la iglesia. Nosotros somos los responsables de que en la tierra se siembre, se construya, se viva en el reino de los cielos. ¿Con qué poder y con qué autoridad? ¿Con la que Dios nos dio? ¿Con la que nos ha dado? Les he dado todo poder y autoridad, dice, a nosotros, a sus discípulos. O sea, no se deje robar el poder y la autoridad. Asuma el papel que Dios le ha dado. Porque la iglesia es importantísima aquí en la tierra. Representamos el poder de Cristo, representamos el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos para llevar el evangelio, estamos para nosotros ejercer el poder que Dios nos dio. ¿Con qué autoridad usted está aquí predicando el evangelio? Con la autoridad de Dios. No dice, los he llamado, los he comisionado, vayan por toda la tierra predicando el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos, y les aseguro que los acompañaré siempre, siempre, siempre. No estamos solos, iglesia. Tenemos el poder de Dios. Por eso han tocado la puerta de las comunidades religiosas para construir. Nuestro Padre Celestial está abriendo un camino para que Colombia sea un país libre. Y tenemos que unirnos y tenemos que estar nosotros verdaderamente unidos a Dios y hacer lo que Dios nos está pidiendo. No es hora de una iglesia temerosa, no es hora de una iglesia callada, no es hora de una iglesia tímida, es hora de una iglesia que predique el evangelio, que con poder de Dios, con gracia de Dios lleve la palabra, con la humildad de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que ser claros en esto, tenemos que ser humildes y mansos como Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos poder y autoridad, poder de transformación. Eso es lo que nosotros queremos ver. La gente está hipnotizada por la palabra cambio. Con tal de que haya cambio, elegimos al que, mejor dicho, al que sea. Y nosotros tenemos el poder del cambio, de la transformación en la palabra de Dios. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Poder de transformación. Mateo 28, 19, parte de la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, sí señor. El propósito del evangelismo no es el número. El propósito del evangelismo es la transformación. Vayan y hagan discípulos. Por supuesto que entre más discípulos hagamos, más transformación para el mundo. Pero el objetivo no es hacer número, el objetivo es transformar las vidas de las personas. Cuando estamos en el reino caído, en Babilonia, lo importante es el número. No importa cómo se comporten, no importa cómo sigan, no importa lo que hagan, con tal de que nos sigan. Estamos hablando de que hay religiones, numerosas religiones en el mundo, ¿o no? Y hay religiones que tienen muchísimos seguidores, pero no importa su comportamiento. A nosotros sí nos importa el comportamiento. Nosotros evangelizamos, pero la finalidad es transformación de la persona, que viva en el reino de los cielos, que tenga la cultura del reino de los cielos, que sea santo, porque Dios es santo. O sea, nosotros somos personas civilizadas, somos buenos ciudadanos, no porque nos queramos comportar bien, porque somos santos, porque Él es santo. ¿Por qué no roba un creyente? ¿Porque robar es malo? No, porque es un pecado. ¿Por qué no debe fornicar el creyente? ¿Porque fornicar es malo? Sí, pero no fornicamos por fornicar, es un pecado. Porque estamos quebrantando la ley de Dios. No estamos quebrantando únicamente la ley humana, la ley de Dios. Eso es lo fundamental. Que entendamos que hay unos propósitos y una ley de Dios que tenemos que nosotros mantener.
Tenemos que transformar la gente. Tenemos que llevar el poder transformador. Y dice que dice la palabra del Señor que cuando abramos la boca, de nuestro interior brotarán. Amén. ¿Qué simbolizan los ríos de agua viva? La llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en su palabra, que son sus palabras, las palabras común y corriente que usted usa, pero llevan poder. Dice que la palabra es como espada de doble filo, penetrará hasta lo más profundo del ser. Cuando usted predica la palabra de Dios, esta palabra es la que transforma, esta palabra es la que cambia, esta palabra es la que sana, es la que libera, es la que instruye. Esta palabra es la que cambia a las personas. Nosotros estamos llamados a esto. Hechos capítulo 3 verso 6, déjeme leérselo por favor. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué fue lo que le dio Pedro? Hechos 3, capítulo 3, verso 6. ¿Qué le dio Pedro a este pobre hombre? Sanidad, transformación, oportunidades, cambio. Todo lo que nosotros necesitamos hoy día como sociedad está en Cristo. Yo puedo decir, este hombre que estaba paralítico, no tengo oro ni plata, no te doy asistencialismo, no te doy familias en acción, pero te doy el poder de Cristo. Levántate y anda. Puedes vivir, puedes trabajar, puedes ser útil, puedes volver a ser lo que tú eras antes. Hay transformación, hay poder verdadero en el Evangelio. Las sociedades son transformadas por el poder de Dios. Las familias son transformadas por el poder de Dios. No hay parálisis de ninguna área, ni emocional, ni de salud, ni de trabajo, por el poder de Dios. No tenemos oro ni plata, dice la palabra, pero tenemos poder de Dios para levantar una sociedad, una familia, individuos, para restaurar. El papel restaurador de la iglesia es importantísimo dentro de la sociedad. Y cada uno de nosotros juega ese papel importante. Usted es un embajador de Cristo. Usted es un portavoz de Cristo. No me acuerdo bien el versículo y como dice Nidia, ¿en dónde está? Pero dice, si se apartan de hablar el mal, si caminan en rectitud, serán mi portavoz. O sea, llevaremos el poder de Dios, porque es que la palabra de Dios es la poderosa. ¿Con qué creó Dios el mundo? Con la palabra. Y dijo, háganse, y las cosas fueron hechas. Entonces, cuando yo soy el portavoz de Dios, estoy portando el poder de Dios. ¿Soy yo el poderoso? No, claro que no. Es Dios usándome como instrumento. Eso nunca debe salirse de nuestra mente. Somos instrumento de Dios, pero tenemos poder y autoridad. Tenemos que transformar la gente. Jeremías 15, 19, gracias. Entonces, el Señor produjo primero una transformación en sus discípulos para luego enviarlos. Hay un proceso. No solo es un evento. Mire, el nacimiento es un evento, ¿sí o no? Nació el bebé, nació la niña, nació la persona, es un evento. Pero la crianza es un proceso de transformación. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista natural, porque muchas veces nacieron nuestros hijos y los dejamos a la crianza del enemigo, del mundo, de las corrientes filosóficas que llenan este mundo, pero no los llevamos en el proceso de crecimiento con la palabra de Dios. Desafortunadamente las iglesias están llenas de gente, pero las ciudades no han cambiado, porque la iglesia no está influyendo en la sociedad, no está influyendo en la cultura. Nosotros tenemos que cambiar la cultura del mundo y establecer la cultura del reino de los cielos. Es una guerra cultural, como lo hemos dicho. Y tenemos que entender que pasarán transformaciones asombrosas
cuando nosotros ejerzamos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando usted esté completamente seguro, en fe, con fe. Recuerde que el que no tiene fe no recibe nada. Usted puede estar, la frase de moda hoy es empoderado, ¿sí o no? Usted está empoderado, pero si usted no lo cree, ¿qué va a pasar? Nada. No va a pasar nada. Quiero terminar leyendo Lucas capítulo 10 versos 17 al 20, porque es importantísimo que nos mantengamos bajo esa cobertura. Lucas 10, 17 al 20, que es ya la comisión de los 72. O sea, para quitar el argumento de aquellos que dicen, no, ese poder que usted dice, esa autoridad fue solamente a los 12, a los apóstoles, a los que escribieron el evangelio. No, mentiroso Satanás, es a sus discípulos. Nosotros somos parte de su pueblo, nosotros somos discípulos de Dios. Dice, cuando los 72 regresaron, o sea, no eran los 12, eran muchos más. Dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten a tu nombre. ¿Y qué dice el Señor? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. O sea, cuando nosotros tenemos poder y autoridad, sí realmente en el mundo espiritual suceden las cosas que nosotros decimos. Sí ata Dios lo que nosotros atamos, sí desata Dios lo que nosotros desatamos. Cuando usted le dice al enemigo, te vas de acá, el enemigo huye. Puede ser que usted no lo vea con sus ojos naturales, pero el enemigo huye y el Señor dice, sí, yo lo veo caer como un rayo. Y asegura, dice verso 19, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. No se deje robar por el enemigo. Usted tiene poder y autoridad dada por Dios. Es en la palabra de Dios. Llénese del poder del Espíritu Santo, llénese de la intimidad de Dios, llénese de la palabra de Dios, para que cuando usted abra su boca, de usted salgan ríos de agua viva. Por eso es tan fundamental, tan importante que usted haga su devocional diario, no como un ejercicio, simplemente decir, bueno, es que el pastor nos dice y tenemos que hacerlo. No, para que usted esté alimentado espiritualmente, poderoso espiritualmente. Porque ese es lo que va a salir de su corazón, la palabra de Dios, que es la que transforma las vidas. Pero no nos quedamos en el verso 19, en el verso 20, que es importantísimo para nosotros. Sin embargo, está hablando el Señor Jesucristo, sin embargo, no se alegren de que puedan someter espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. O sea, no se alegre de usted que tiene el poder y autoridad. Sí lo tiene, así empezó, sí. Les he dado poder y autoridad, pero cuide su cultura, cuide su comportamiento, cuide su manera de vivir. Alégrese de que usted es ciudadano del reino de los cielos. Tenemos que mantenernos nosotros en obediencia a Dios. Humildad en Dios, pero poder y autoridad, porque representamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Colombia necesita hombres y mujeres valerosos, que tengan la seguridad, que tengan la certeza, que tengan conciencia de que han sido empoderados por Dios, no por las culturas de hoy día, para llevar sanidad, libertad, para traer transformación, para traer bienestar, para traer instrucción sobre las personas, para que la luz del evangelio sea sobre la vida de las personas. Iglesia, despertémonos, porque el enemigo viene con todo a destruirnos, pero dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos